Bueno, muy bien, y seguimos en esta segunda edición. Ahora, a pedido del público, como siempre, el señor Andrés Sacone con invitados. Esta vez Esteban Guida, como lo decíamos. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo están los jueves económicos? Como lo ha bautizado Osvaldo, efectivamente nuestro invitado de este jueves es Esteban Guida. Esteban, gracias por venir. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. Esteban es analista económico, obviamente, titular de la Fundación Pueblos del Sur, un conocido analista económico de convocatoria por todos los medios. Y quería comenzar... tengo una pregunta para Gaby. Gaby, ¿puede ser? Sí, perdón, esto es así, un poco informal, no tiene inconveniente. No hay problema. Bueno. Mira la pregunta que me hacen, Esteban. Me pregunta Oscar, dijiste que Marco Rubén estaba lesionado, ¿pero sí. llega para jugar contra Boca? Sí, la respuesta es sí. Qué bárbaro. Llega. Bárbaro, muchas Está informado. Muy terminante para mi gusto, pero está todo bárbaro. Iniciamos este noticiero, por si usted no estaba en contacto con nosotros, diciendo que el INDEC había dado dos cifras, dos números. El ingreso mínimo para superar la pobreza, dice el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el ingreso mínimo para superar la pobreza de una familia tipo alcanzó 15.244 pesos con 92 centavos en agosto, lo cual significó un incremento del 1,5% respecto del mes anterior de julio. En tanto, seguimos hablando de este informe del INDEC, un matrimonio y dos hijos debían de disponer en agosto de al menos 5.247 pesos con 92 centavos para no caer en la indigencia, lo que implica, respecto de julio, un alza del 1,9%. ¿Alguna reflexión, algo para decir al respecto, Esteban? Sí, en primer lugar, debemos decir que la pobreza y la indigencia son fenómenos socioeconómicos, o sea, son complejos, y aunque se suele decir caer en la pobreza, es importante que entendamos que no se trata de una línea donde un precipicio a partir del cual las personas que tienen un ingreso neto menor a eso caen hacia abajo, ¿no? Sí. Se utiliza este término, pero es importante entender que además del ingreso hay otras cuestiones familiares, incluso la ayuda en amigos, el barrio, un montón de circunstancias que hacen que efectivamente haya condiciones de pobreza o indigencia que no pueden ser superadas. Lo que es importante de la información que vos mencionás es que evidentemente sigue habiendo un incremento en el costo de vida, en el índice de precios al consumidor, que es la referencia que utiliza el INDEC para determinar el nivel de pobreza y de indigencia, y que obviamente está acumulando en el año una cifra que por supuesto es menor a la del año pasado, pero sigue afectando principalmente a las familias de menores ingresos, porque como sabemos, quienes están con niveles de ingreso más bajos consumen gran parte de su ingreso en bienes de consumo, en alimentos y otras necesidades básicas, y son efectivamente los bienes que están teniendo un incremento importante. Así que la situación para los niveles de ingreso bajo de la población son realmente preocupantes, independientemente de si esta cifra, que es una referencia estadística, nos ayuda a entender si la situación socioeconómica de la familia tipo, que es papá, mamá, dos adultos y dos niños, está mejor o peor que la situación anterior. Para completar esto, Esteban, ¿son creíbles los números del INDEC? Es decir, se ha hablado tanto, y después de la grieta de acá, no, de este lado, la amplia avenida del medio, bueno, no sé, en este momento no me importa, Esteban. ¿Son creíbles los números? Es decir, ¿tenemos un instituto de estadísticas y censo a nivel nacional serio? ¿O camino a hacerlo? ¿O confiable? No sé. Bueno, me parece que las cuestiones, no solamente de ahora, sino de larga data, relacionadas con la falta de credibilidad de las estadísticas oficiales, estuvieron muy en la opinión generalizada, pero sinceramente cuesta encontrar técnicos y personas que digan, que le den un fundamento estadístico o un fundamento técnico a la crítica. Personalmente, qué bueno eso, ¿eh? Personalmente siempre Es prefiero... decir, que los motiva más una cuestión política de ubicación estratégica que fundamentos teóricos para decir, no, mira, esto no es así. Bueno, no sabría decir qué los motiva. Lo que es cierto es que falta una crítica fundamentada acerca de la veracidad de las estadísticas. Personalmente,
yo quiero confiar en las estadísticas oficiales, no tanto por una cuestión de opinión, sino porque además el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y los institutos provinciales que conforman los organismos oficiales que recogen las estadísticas y los datos, son los únicos capacitados para poder emitir una cifra y hacer un trabajo de relevamiento de la magnitud que necesitan las estadísticas nacionales oficiales. Ninguna consultora privada ni ninguna institución académica, por más prestigiosa que sea, tiene la capacidad de movilizar los recursos necesarios para obtener estadísticas a nivel nacional, que por supuesto no quiere decir que el número, el punto y la coma sean con exactitud, porque son muestras, pero sí nos dan una referencia lo más precisa posible de la realidad nacional. Por lo tanto, yo creo que esta discusión de si son creíbles o no debería pasar a un segundo plano o dejarla para los técnicos que conocen y los estadísticos que conocen bien la materia y nosotros tratar de entender la realidad con los datos oficiales que tenemos. Vamos a la pregunta de tus amigos, de tus alumnos en la facultad, de la gente en la fundación. ¿Cómo estamos, Esteban? Bueno, sí, es un tema interesante porque me gusta pensar en la situación en la que estamos con una escalera apuntada en un lugar y por supuesto que nos interesa dar pasos, subir escalones, pero realmente lo que más nos preocupa es dónde está apoyada la escalera y si después de todos los escalones llegamos al lugar que queríamos. ¿Por qué hago esta referencia? Porque últimamente se está hablando de los indicadores de coyuntura, de la actividad económica, que muestran en el 2017, sobre todo en el segundo trimestre del 2017, una mejoría en la situación económica general, en la actividad económica respecto al año 2016. Esto es así. Hoy salió el dato del Producto Bruto Interno que creció en el segundo trimestre con respecto al año anterior, un 1.7% acumulado, y por supuesto estamos viendo una mejoría con respecto al año anterior, teniendo en cuenta que el 2016 fue un año muy malo. El segundo trimestre del año 2016 cayó un 3.7% la actividad. O sea que es una buena noticia. El problema son las condiciones de fondo, de base de la economía, y por así decirlo, en la referencia a la escalera que decía recién, dónde está apoyada el sendero de crecimiento, o dónde estamos apostando para crecer, y no solamente para que el número del PBI sea más alto, sino para que las condiciones de vida de la población sean mejores para el conjunto. Sí. Y esta es la situación que preocupa a muchas personas, no solamente de la llamada oposición, ¿no? Los analistas económicos, incluso desde la ortodoxia a la heterodoxia, están preocupados, y estamos preocupados, porque vemos por un lado que tenemos una salida muy importante de divisas, o sea, de dólares, de la moneda internacional, pero no tenemos un ingreso genuino de dólares. Y te voy a dar un dato muy fresco que es realmente significativo de esta situación. Hemos tenido en agosto del 2017 la salida de divisas por compra de particulares más alta de los últimos 10 años aproximadamente. La fuga de divisas, que quiere decir los dólares que se compran para atesoramiento, para remisión de divisas y turismo, está alcanzando una cifra muy importante de cerca de 18.000 millones de dólares en el 2017, que sumado a los 22.000 millones de dólares del 2016, estamos llegando a los 40.000 millones de dólares de fuga de divisas. Entonces, si la economía argentina no tiene un saldo comercial positivo, o sea, no quiere decir que los argentinos ganamos con relación al resto del mundo, es un modelo económico que no resulta sustentable. ¿Cómo está haciendo la economía hoy para financiar esa fuga de divisas? A través del endeudamiento externo. El dato de agosto es muy significativo porque la deuda externa subió 5.000 millones y la fuga de divisas fue de aproximadamente 6.000 millones. Entonces, más allá de los indicadores de coyuntura, que por supuesto son importantes y la evolución de la economía siempre alegra cuando los indicadores dan bien, la preocupación es que estamos en un sendero económico en donde no está garantizada la sustentabilidad del modelo. Y, por otra parte, que el crecimiento económico no significa desarrollo económico. Que el PBI crezca 1.3, 2.5, el número que sea, no significa que el conjunto de los argentinos esté mejor. Y este es el debate de fondo, ¿no? Si el crecimiento económico se reparte para todos por igual, o incluso más, voy a ser un poco más osado, si los que menos tienen más chance y más oportunidades que los que más tienen, porque
eso es una cuestión de valores, ¿no? Algunos piensan que los que más tienen que tener más y los que menos menos, pero otros, incluso el federalismo nuestro está basado en que los que menos tienen deben recibir un poco más de los que más tienen. Este concepto valorativo muy profundo de la economía se tiene que plasmar en los hechos, ¿eh? Si hay una teoría del derrame que dice que primero tienen que ganar los que pueden ganar para que después reciban los que menos tienen, es al contrario. Así que bueno, más allá de las estadísticas, la preocupación es a dónde va este barco, a dónde está apoyada esa escalera. Esteban, muchísimas gracias y bueno, te vamos a ir invitando, porque este es el último jueves económico, porque de aquí en más comenzamos sí la cuenta regresiva con todos invitados que tengan que ver con las elecciones del próximo 22 de octubre. Gracias, Esteban. No, por favor, gracias a ustedes. Señores, seguimos en la segunda edición.